Hablemos de algo que es súper común en ginecología, pero que por mucho tiempo ha sido, bueno, un verdadero enredo. El sangrado uterino anormal. En este análisis vamos a ponerle orden a todo ese caos y pasar de la confusión a la claridad. Y para que nos demos una idea de qué tan grande es este tema, estamos hablando de que afecta hasta a un 30% de las personas en edad reproductiva. Un 30%. Es más, representa un tercio de todas las visitas al ginecólogo. O sea, es una condición súper, súper prevalente que realmente impacta la calidad de vida de muchísima gente. Y bueno, gran parte de la confusión venía de las palabras que se usaban. Menorragia, metrorragia, sonaban complicadas y, la verdad, no eran muy claras. Por suerte, ahora se usan términos mucho más sencillos, ¿no? Como sangrado menstrual abundante o sangrado intermenstrual. Suena simple, pero este cambio es clave para que todo el mundo, tanto médicos como pacientes, se entiendan mucho mejor. Ok, este es el plan. Primero vamos a ver qué tan común es esto. Luego nos metemos de lleno en un sistema nuevo, el Palm-Cohen, para entender las causas. Y para cerrar, vamos a ver algo súper importante, cómo ha cambiado la forma de diagnosticarlo. Y aquí es donde las cosas empiezan a aclararse. Para ponerle orden a todo este asunto, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, o FIGO, creó un sistema llamado Palm-Cohen. Pensemos en él como un mapa para navegar este tema tan complejo. Lo genial de este sistema es cómo divide el problema en dos grandes grupos. Es como una checklist, ¿ven? Por un lado está PALM, que son las causas estructurales, o sea, cosas físicas que se pueden ver en el útero. Y por otro lado está COIN, que son las causas no estructurales. Piensen en hormonas, problemas de coagulación, cosas que no se ven a simple vista. Esta división es súper, súper útil. Ok, vamos a empezar con la primera parte, el grupo PAL. Aquí estamos hablando de problemas que tienen que ver con la estructura física del útero, con lo que se puede ver y tocar, por así decirlo. La PE es de pólipo. Imaginen pequeños crecimientos, que casi siempre son benignos, que aparecen en la capa interna del útero. Son súper comunes. Pero, y esto es importante, el riesgo de que no sean benignos aumenta después de la menopausia. Por eso, siempre hay que revisarlos. Seguimos con la A, de adenomiosis. A ver, ¿cómo explicar esto? Imaginen que el tejido que debería estar solo por dentro del útero, de repente empieza a crecer dentro del músculo del útero. Esto hace que el útero sea grande y puede provocar sangrados muy fuertes y mucho dolor. Y no es algo raro, se ve entre un 20 y un 35% de los casos. Ahora la L, del leiomioma. Quizás los conozcan más como fibromas o miomas. Son los tumores benignos más comunes de la pelvis. Y cuando digo comunes, quiero decir muy comunes. Pueden afectar hasta el 70 u 80% de las personas. El número varía un poco según el origen étnico, pero la cifra es impresionante. Y miren, esto es clave para entender los fibromas. No todos son iguales. La FIGO los clasifica por dónde están ubicados. ¿Y por qué importa tanto? Pues porque un fibroma que está metido en la cavidad del útero, como los que se ven aquí clasificados como tipo 0, 1 o 2, tiene muchísimas más probabilidades de causar sangrado que uno que está por fuera. Con los fibromas, la ubicación lo es todo. Y cerramos el grupo PALM con la M, de malignidad e hiperplasia. A ver, aunque el cáncer de endometrio no es lo más común antes de la menopausia, hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque el sangrado anormal suele ser el primer y a veces el único síntoma. Por eso, descartar esta posibilidad es siempre la prioridad número 1. ¿Listo con el grupo PALM? Ahora vamos a la otra mitad, COIN, para tener la foto completa. Recuerden, estas son las causas que no se ven en una ecografía del útero porque son problemas más sistémicos o de cómo funciona el cuerpo. Empezamos con la C, de coagulopatía. Y esto es interesante porque a veces el problema no está para nada en el útero, está en cómo coagula la sangre en todo el cuerpo. Hay condiciones como la enfermedad de von Willebrand que son una causa bastante más común de lo que uno pensaría para el sangrado abundante. Y esto se puede sospechar con unas buenas preguntas sobre el historial médico. Luego tenemos la O, de disfunción ovulatoria. El ciclo menstrual es como un baile hormonal súper preciso que termina en la ovulación. Pero ¿qué pasa si la música se corta o alguien pierde el paso? Pues el baile se descontrola. Eso es lo que pasa cuando la ovulación no ocurre de forma regular, algo común al inicio y al final de la vida reproductiva o en condiciones como el síndrome de ovario poliquístico. El resultado, un sangrado totalmente impredecible. La E es de endometrial,
¿ok? En este caso, imaginen que todo parece estar bien. El útero se ve normal, las hormonas están en orden, pero sigue habiendo sangrado. Aquí el problema está en el propio revestimiento del útero, en los mecanismos que controlan el sangrado a nivel local. Como se imaginan, este suele ser un diagnóstico al que se llega después de haber descartado todo lo demás. Pasamos a la I, de iatrogénico. Es una palabra un poco rara, pero básicamente significa causado por un tratamiento médico. Cosas como los dispositivos intrauterinos, algunas pastillas anticonceptivas, los anticoagulantes, todo eso puede provocar sangrado anormal. Es un buen recordatorio de que a veces la respuesta está literalmente en la lista de medicamentos. Y por último, la N de no clasificada. Esta es como la categoría cajón desastre para causas muy raras o cosas más nuevas que aún se están estudiando, como problemas en la cicatriz de una cesárea. Son cosas que no encajan en ninguna de las otras letras. Ok, y ahora llegamos a una parte que, de verdad, ha cambiado las reglas del juego en cómo se maneja esta condición. Aquí es donde la práctica médica dio un giro de 180 grados, y es súper importante entender por qué pasó. Fíjense en esta cita. Es del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Dice que si un cáncer ocupa menos de la mitad del útero, una biopsia a ciegas puede no encontrarlo. ¡Wow! Por años y años, el método estándar fue tomar una muestra de tejido a ciegas, sin ver directamente. Pero en 2012, esta publicación básicamente dijo, oigan, este método tiene un problema muy, muy serio. ¿Y cuál es el problema? Pues este número. Algunos estudios encontraron que en personas que ya se sabía que tenían cáncer, la biopsia a ciegas no lo detectó hasta en un 32% de los casos. Un 32%. Esa es una tasa de error altísima, inaceptable, cuando hablamos de algo tan serio. Y todo se reduce a esto, la diferencia entre algo global y algo focal. A ver, si el problema afecta a todo el revestimiento del útero, una biopsia a ciegas probablemente lo encuentre. Pero si el problema es focal, o sea, está en un solo puntito, como un pólipo chiquito o un cáncer muy inicial, la biopsia a ciegas es como intentar pescar algo en un lago con los ojos cerrados. Puedes sacar la red justo al lado y no agarrar nada. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas ahora? Bueno, el camino moderno empieza con una buena historia clínica y un examen físico. Pero el paso clave es este, una ecografía transvaginal para ver qué hay dentro del útero. Y si ahí se ve algo raro o si el sangrado no para, entonces se pasa a algo más detallado, como una histeroscopia, que es básicamente meter una camarita para ver directamente. La idea es simple, mirar primero. Bueno, entonces para resumir todo esto en 3 ideas clave. 1. El sangrado uterino normal es súper común, pero ahora tenemos un sistema claro para clasificarlo. 2. Ese sistema, el Palm Coin, es una herramienta increíble para encontrar la causa. Y 3, y esto es quizás lo más importante que hay que recordar, una biopsia a ciegas que sale normal ya no es el final del camino si los síntomas siguen. Hay que ver. Y para terminar, una pregunta para que se quede resonando. Sabiendo todo esto sobre el sistema PAM-COGAIN y sobre cómo ha cambiado el diagnóstico, ¿de qué manera se puede tener una conversación mucho más informada sobre la propia salud? Porque al final, tener la información correcta y saber qué preguntar es el primer gran paso.